ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo y cuáles son las evidencias que nosotros podemos ver en nuestra vida de si realmente somos llenos del Espíritu Santo o no? Y todo este último mes el Señor me ha tenido allí con el libro de los Hechos, pero todos los días con el libro de los Hechos, estudiándolo minuciosamente como creo que nunca lo había estudiado. Y Él me ha venido hablando acerca de esto, de ser llenos del Espíritu Santo, porque si comenzamos a leer el libro de los Hechos, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, no versículo tras versículo, pero sí capítulo tras capítulo, podemos ver que dice a cada momento, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, hizo esto, esto y aquello. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo esto, esto y aquello. Y comienza a nombrar a todos esos hombres de Dios y todas las cosas increíbles que sucedían cuando ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo. Y esto no solo afectaba a sus vidas como tal, sino que afectaba a todo su alrededor y a toda la comunidad en donde ellos se desenvolvían. Y es maravilloso ver que el diseño de Dios no es solamente para beneficiarnos a nosotros, y Él no solo quiere transformar nuestra vida y llenarnos de su Espíritu Santo para transformarnos a nosotros, sino para que nosotros seamos ese agente de cambio a nuestro alrededor, porque de eso se trata el Evangelio, de que podamos alcanzar a la mayor cantidad de personas con su poder para que podamos ser salvos todos. Amén. Y en mis devocionales, uno de los días yo escribí esto así tal cual. Le puse, Señor, estoy frustrada porque quiero vivir todo lo que dice este libro, no solo una parte, sino todo. Es lo mínimo que espero porque tú dijiste que aún cosas mayores que estas haríamos. Pero veo que en la realidad esto no es el mínimo. Y es como que si el Señor nos nos mostró, ¿no? Todo esto en los Hechos. Todo lo que hicieron los apóstoles, los milagros, los prodigios, todo esto que sucedió, y luego viene y nos dice, pero cosas mayores que estas ustedes harán en mi nombre. Es decir, lo mínimo es lo que está escrito en el libro de los Hechos. Y cuando nosotros vemos nuestra vida y vemos nuestro alrededor y vemos la iglesia en general, en el mundo entero, no solamente cielos abiertos, porque en cielos abiertos vemos el mover de Dios y vemos su poder, pero esto que dice cada línea del libro de los Hechos no es exactamente lo que la iglesia en el mundo y lo que probablemente nosotros estamos viviendo. Y yo le decía al Señor, le escribía así, y no lo acepto y no lo quiero. Le decía al Señor, no, yo quiero mínimo lo que esta gente vivía, y por eso vamos. Y hoy quiero que veamos eso, ¿no? Que qué significa ser llenos del Espíritu Santo y cuáles son estas evidencias, porque normalmente cuando escuchamos del Espíritu Santo y decimos que alguien está lleno del Espíritu Santo, pues solemos pensar que es solamente cuando una persona habla en lenguas, ¿verdad? Decimos, ay, esta persona habla en lenguas, está llena del Espíritu Santo. Pero en realidad las evidencias y lo que dice Hechos, y cada vez que decía, y tal fue lleno del Espíritu Santo y sucedió tal cosa, eran muchas más cosas que solo hablar en lengua, que es importante, que es bueno, que es una bendición, por supuesto que sí, y tenemos que procurarlo. Pero hay muchas otras que son las que voy a hablar el día de hoy. Y la número 1 que coloqué es de nuevo para predicar. Y quiero comenzar esta primera parte o esta primera evidencia recomendando una serie que se llama The Chosen. No sé si ustedes la han visto, yo sé que muchos aquí en la iglesia ya la conocen, pero es una aplicación y se la pueden descargar, pero es maravillosa. Esa serie es espectacular. ¿Por qué? Porque muestra, normalmente cuando nosotros vemos películas estas que hacen de Hollywood, de Jesús y de la vida de los apóstoles, vemos todo el enfoque como desde la perspectiva de Jesús, ¿verdad? Jesús nace, Jesús crece, Jesús va por las aldeas, pero esta serie muestra la perspectiva desde los otros personajes, digamos, secundarios, es decir, los apóstoles, María Magdalena, y muestran sus vidas, sus trabajos, cómo vivían, su familia. Y en ese mostrar cómo eran ellos, cómo eran sus vidas, aparece Jesús, que es como si nosotros hubiésemos estado en ese momento. Yo me lo imagino así, uno haciendo su vida y de repente aparece Jesús y empieza a trastornar toda la historia. Entonces, me impresiona porque ha cambiado total mi perspectiva de incluso leer la Biblia, porque vemos incluso allí lo que sería
un aproximado de la personalidad de los apóstoles. Y vemos a un Pedro, por ejemplo, totalmente sin estudios, un pescador. Yo no sé cómo son los pescadores aquí o en sus países de orígenes, pero en mi país son desde chiquititos, aprenden el oficio desde chiquititos, por lo tanto no se enfocan en estudiar ni nada por el estilo, y es un trabajo honrado y es un trabajo digno, pero la educación digamos que no es lo primordial para ellos. Y Pedro, un pescador con problemas de carácter pero impresionante, fue escogido como uno de los 12 que dejarían un legado para siempre, como el que hoy nosotros podemos leer en esa Biblia. Mucho de eso es en base a este hombre, sin estudios, con problemas de carácter. Y eso me da a mí la esperanza de decir, sí se puede, aunque no tengamos estudios, aunque no tengamos quizás el mejor carácter del mundo y todavía nos falte ser tratados, sí se puede. Si el Señor lo hizo con Pedro, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Y quiero aclarar que no estoy diciendo que los estudios sean malos, para nada, para nada. Yo animo a todo el mundo a estudiar y por supuesto hay cosas como por ejemplo el discipulado que tenemos aquí en Cielos Abiertos, que es maravilloso porque los que estuvimos allí realmente nos abrió como otra perspectiva de la Biblia, ¿verdad? Porque hay cosas que incluso por cultura es que no podríamos entender de la Biblia, porque los judíos son los judíos y nosotros somos nosotros y hemos sido criados en otra época, otra cultura, otro todo. Entonces estudiar, y en este caso la Biblia, pues es maravilloso y trae un montón de beneficios. Pero en realidad, lo realmente importante es ser llenos del Espíritu Santo. Y se los voy a mostrar con este versículo. Dice en Hechos 2, del 14 al 41. Bueno, primero les digo. Pedro dice que estaba lleno del Espíritu Santo y con una valentía y con una unción comenzó a predicarle a los judíos y a otros que estaban allí en Jerusalén. Ahora, este hombre que no tenía nada de educación, muchísimo menos estudios religiosos, se para frente a un montón de personas, judíos entre ellos, donde habían, por supuesto, personas estudiadas en la materia, y les da una clase magistral de la Biblia. De la Biblia me refiero al Antiguo Testamento, porque era lo que ellos conocían. Y les mostró de ese Antiguo Testamento versículo con una revelación impresionante para mostrarles que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era lo que ellos estaban esperando. Vamos a leerlo allí, que dice en Hechos 2, 40 y 41, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 3,000 personas siendo influenciadas de alguna manera por este hombre inculto, sin estudios. Qué impresionante. A mí me impresiona y se los prometo, me impresiona porque digo, solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer eso, con esas características. Entonces te digo, no importa si no tienes estudios, si no pudiste tener una primaria o una universidad o lo que sea, lo más importante es que estés lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo único que nos va a empoderar realmente para cumplir el llamado que todos tenemos de Dios. Que anexo y aunado a eso le podamos meter los estudios, genial, pero que eso no haga que te menosprecies, porque si este hombre pudo, este hombre con todas estas características pudo predicarle y que se convirtieran en 3,000 personas, entonces tú y yo podemos alcanzar el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, el número 1 ya dijimos que era el de nuevo para predicar. Número 2, sanidades y milagros. Dice en Hechos 5:16, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos, a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Y la pastora predicó esto hace unos cultos y me pareció como importante resaltarlo porque dice que en otro versículo más adelante, en Hechos 14, habla que había un paralítico de nacimiento y estaba Pablo predicando y ese paralítico pues estaba allí viendo a Pablo predicar. Y dice la Biblia que Pablo vio a ese hombre a los ojos y se dio cuenta en su corazón que ese hombre tenía la fe para creer que Dios lo podía levantar de allí.
Y al Pablo ver a ese hombre a los ojos y discernir lo que estaba ocurriendo en su corazón, le dijo, levántate. Y él se levantó y milagros y cosas increíbles sucedieron. Entonces, cuando dice en el versículo anterior, y todos fueron sanados, también vemos que más adelante dice, el que tuvo fe, el que realmente en su corazón tuvo fe. Y esto también, ¿con qué otros ejemplos lo podemos ver? Vemos a la mujer que tenía el flujo de sangre. Había agotado todos sus recursos, la medicina no lo pudo ayudar, nadie lo pudo ayudar, y ella creyó que Jesús tenía el poder para sanarla, para liberarla, y fue y se metió, aún con toda la vergüenza que eso significaba en su época, se metió allí, tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. El otro hombre que era ciego, que cuando escuchó que venía pasando Jesús, le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús vino y lo sanó. ¿Cuál era el requisito? Tener fe. Más nada, necesitaban ser unos superhombres mega estudiados o mega lo que sea. No, lo único que necesitaban era fe para recibir su milagro. Y esto me acuerda que, bueno, muchos de aquí de la casa saben que nos dio COVID, ¿verdad? Y la verdad, para nosotros, o sea, para mí, yo puedo decir, eso fue un milagro de Dios y no sé, como una manera de Dios hacerse entender conmigo de yo soy real. Si yo les pudiera explicar todas las cosas que nos sucedieron y el milagro tras milagro que yo viví durante ese tiempo, fue impresionante y yo la verdad no lo cambiaría. Aparte que nos dio como una gripe normal, no pasó más nada. Pero bueno, el punto es que el único síntoma o el más significativo que yo tuve fue la pérdida de olfato. Y un día yo estaba leyendo estas líneas de los Hechos y yo les decía, Señor, yo te creo, yo creo en tu poder, yo creo en lo que tú puedes hacer. Es más, tú me diste una palabra y me dijiste algo de mis manos, una cosa entre él y yo. Me dijiste una cosa de mis manos, Señor, y yo te creo, yo te creo, yo te creo. Y puse mis manos sobre la nariz y comencé, Señor, esto no es diferente. Esto no es diferente a que un paralítico se levantara. Esto no es diferente a que un ciego recobrara la vista. Esto no es diferente a nada de eso. Así que yo te creo. Y puse mis manos ahí en la nariz. Total que me levanto, me pongo perfume, no huelo nada. Y digo, bueno, no importa, Señor, yo te creo. A la mañana siguiente, ¿qué creen que sucedió? Podía oler. Podía oler. Y yo decía, ¿no será? Sí, un aplauso. Y para mí era como el Espíritu Santo diciéndome, solamente necesito eso, que me creas, más nada. Solamente necesito eso. Y realmente, entonces vemos que una persona llena del Espíritu Santo, como el Señor nos dijo, vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Nos dijo eso confiando en qué? ¿En nuestras capacidades? No, nos los dijo confiando en las capacidades de Él, en su poder y en ser llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, miren, podemos poner manos sobre 80,000 personas y nada va a suceder. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ese es el número 2. Vamos con el número 3. Y este es una evidencia del Espíritu Santo, de que una persona está llena del Espíritu Santo, no tan llamativa. Quizás los otros es como, wow, poner manos sobre los enfermos y que sanen, milagros, señales, prodigios, espectacular. Pero este quizás no es tan llamativo, pero es igual de importante. Y dice, es la historia de Esteban, en Hechos 6, y este hombre, o sea, esta historia es muy, no sé, me llama mucho la atención, porque la iglesia había crecido en ese tiempo y los apóstoles ya no podían encargarse de todas las cosas. Entonces, su principal comisión era predicar. Pero también como ellos eran como una comunidad y pues se repartían sus bienes y atendían a las viudas y todo lo demás, ellos se encargaban de eso, pero al ver que la gente crecía y que ellos necesitaban seguir predicando, dijeron, miren, no podemos aquí una cosa y otra, necesitamos a alguien que se ocupe de servir, de repartir las comidas y todo eso, y nosotros nos encargamos de predicar la palabra. Ahora, pudiera parecer como algo, como una actividad o como una encomienda o como una comisión, digamos, sencilla, ¿verdad? Bueno, repartir las comidas no necesita tanto. Sin embargo, dice la Biblia que ellos dijeron, vamos a escoger a 7 donde tengan estas características, que estén llenos del Espíritu Santo. Dice luego que estén llenos de sabiduría y de buen testimonio.
Y uno pensaría, pero uno necesita tanto para servir una comida. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo y sabían que hasta en esas cosas que parecían mínimas se necesitaba y se requería estar llenos del Espíritu Santo. Y escogieron a 7 personas, 7 diáconos, que fueron los que empezaron esta labor, y dentro de estos 7 estaba Esteban. Y Esteban luego dice más adelante, en Hechos 7, dice que él mismo Dios comenzó a usarlo a sanidades, milagros, y cuando yo leía esto me acordaba de Romina. Y porque ellos hacen básicamente lo que estos hombres hacían, poner el orden, adornar todo aquí, poner todas las cosas como deben ir. Y recuerdo, más de una oportunidad, que hay personas que han llegado y Romina, usada por el Espíritu Santo, les ha dado una palabra y esa gente, sale bendecida increíblemente. Parece una tontería, ¿verdad? Recibir a las personas, no lo es, porque hasta para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, hasta para eso. Entonces, ¿qué pasa con Esteban? Luego de que este hombre es ungido, hace una tremenda labor, Dios lo usa para hacer señales, milagros, prodigios, vemos en Hechos 7, del 59 al 60, que por predicar de Jesús lo apedrean. Y dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Ahora, ¿cuántos de nosotros, honestamente, si estamos haciendo la labor de Dios, lo que Él nos encomendó, y vienen a apedrearnos? Yo me ponía en serio en ese lugar de que te estén apedreando físicamente, y yo decía, qué horrible, y lo que te van a hacer es amor. Como le dicen, no les cuentes este pecado, Señor. A muchos aquí nos saltaría la carne, ¿verdad? Nos saltaría la carne. Y empezaríamos incluso hasta contra el Señor. Yo haciendo tu obra y mira cómo me apedrean. Y Él, con todo su amor, lleno del Espíritu Santo, dice, Señor, no los culpes por este pecado. Ahora, pensaríamos que una declaración así solamente la puede hacer Jesús, ¿verdad? Que Él es perfecto y pues es lo que hizo en la cruz, que dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, hace la misma declaración. ¿Qué nos muestra? Que Jesús nos dio una encomienda y solo la podemos cumplir siendo llenos del Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo es el que nos da el amor por nuestros enemigos, que es que digo, que no es tan llamativo como poner manos sobre los enfermos y que sanen, pero es necesario. Y ahora mismo, no sé si han escuchado, pero hay muchas personas en las redes sociales predicando y dicen cosas este estilo, tipo, porque los que te vieron en tu peor momento, los que se alegraron cuando tú estabas mal, los que no sé qué, te van a ver cuando tú estés en el éxito, cuando Dios te lleva arriba. Y yo no digo que eso no sea cierto, pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque es la venganza. El enfoque es, mírame que yo soy el Hijo de Dios y tú. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué no tenemos un corazón como el de Esteban? De decirle, Señor, al que me está apedreando, al que me odia, al que le caigo mal, al que no quiere nada que ver conmigo, Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, prospéralo. Señor, haz cosas increíbles en su vida. Señor, que Él te conozca si es que no te conoce. Pero es más fácil echar piedras, ¿verdad? Y esto también es una demostración de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y la número 4 dice que otra evidencia de estar llenos del Espíritu Santo es ser dirigidos por el Espíritu Santo y obedecer. Que esta es la parte que a veces nos cuesta mucho más. En Hechos 8 vemos que el Espíritu Santo dirigía a Felipe, pero de maneras increíbles. Le decía a dónde ir, qué hacer, qué decir. Y en Hechos 8:26, vamos a leerlo allí, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y del 29 al 30 dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías y Felipe le preguntó.
Es decir, el Señor le dice, mira, él estaba tranquilito y el Señor le dice, mira, vete a este lugar. Felipe no preguntó, no dijo, sí, ¿cómo lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué va a suceder allá? Felipe fue y estuvo allí. Y pasó un etíope y luego el Señor le dice, acércate, camina junto a él y luego le da toda la instrucción, lleno del Espíritu Santo. Y yo creo personalmente que esta es la que a mí más me falla. Yo no sé a cuál de los que hemos leído hasta ahora le falla, pero a mí este en particular me falla por debilidades que yo tengo. De que el Señor me dice a veces algo y yo le digo, ay, no, Señor, no sé, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo no sé qué? Pero ¿cómo no sé qué más? Y en esa parte es donde yo le digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo en todas las áreas. No nada más en unas, no nada más en otras. Lléname en todas las áreas. En todas, en todas, en todas. Porque quiero reflejarte a ti. Porque ¿qué hubiese sido de este etíope si Felipe no hubiese ido? Estar llenos del Espíritu Santo no es solamente oírlos y que Él dirija cada uno de nuestros pasos, sino que nosotros hagamos lo que Él nos está pidiendo. Y esto lo aplicamos también, a mí me toca mucho en esta parte, ¿no? De cuando el Señor te dice, ve y haz esto, dile esto a tal persona, pero ¿qué tal de aquellas cosas que el Señor ya nos dijo, que están en la Biblia y que no las hacemos? ¿Qué tal de aquellas cosas como no te unas en yugo desigual porque te va a ir mal, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y uno va y se mete en una relación en un yugo desigual? ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal que el Señor te dice, mira, no sé, haz esto, te pido por favor que no mientas, que no hagas esto porque va a traer maldición a tu vida, porque te va a atar, porque... Y ahí vamos y lo hacemos. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es escuchar al Señor en todas las maneras posibles. Y la primera es a través de la Biblia. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame porque quiero obedecer, quiero hacer todo lo que tú dices en tu palabra y todo lo que tú me dices a mí diariamente. Y todo esto engloba los que les comentaba al principio, que les decía que tengo una insatisfacción santa, así la llamo yo, una insatisfacción santa, que quiero ver cada una de las cosas que suceden en este libro, las quiero ver en mi vida, las quiero ver en la iglesia, las quiero ver en la iglesia a nivel mundial, porque estamos llamados a hacer luz, lo que el pastor predicaba hace unas semanas, la sal de esta tierra. Y muchas veces no somos, pero bueno, nada, literalmente. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y le pido, de verdad, le pido al Espíritu Santo que arda en sus corazones el querer vivir así, el querer vivir así en todas las áreas? Miren, yo recuerdo que hace poco fuimos de viaje y en el viaje donde estábamos, una cosa súper curiosa, había muchas personas cojas, con deformidades, con brazos medio raros, y esto no lo sabe ni mi esposo, pero íbamos caminando y yo con las gafas y con las lágrimas aquí, porque le decía, Señor, tú nos has llamado a sanar a esta gente, que te conozcan a ti, que sepan de tu poder, pero por la cobardía muchas veces, y créame, que yo le creo al Señor, pero muchas veces le digo, pero le creo a través de que lo haga a través del hermano. ¿A cuánto les pasa eso? Levántame la mano y sean honestos. ¿A cuánto les pasa eso? De verdad, yo le digo, Señor, es que yo te creo, pero hablo a través de Él. Entonces, vamos a pedirle, de verdad, porque como les digo, esta prédica, y les cuento abiertamente mis debilidades y mi todo, porque todos estamos aquí para aprender. Todos estamos aquí para pedirle al Señor que sea Él el que nos llene de su Espíritu Santo. Todos. Y ahora, de verdad, les quiero pedir a los músicos, por favor, que suban. Y como les decía, anhelo y le pido al Espíritu Santo que arda en sus corazones, así como arde en el mío y aún más. El anhelo de vivir esto. No menos, no menos. Estamos llamados a eso, a ir caminando por la calle, a ver a alguien enfermo y a orar por ello y que sean sanos. Estamos llamados a eso.
Estamos llamados a escuchar al Espíritu Santo, ve a esta tienda, háblale a tal persona y que esa persona se convierta. Estamos llamados por el Señor a ser llenos del Espíritu Santo para predicarle a personas que incluso ni siquiera le llegamos al nivel y que ellas se conviertan. Yo veo el ejemplo de Pablo como, yo no sé absolutamente nada de medicina, absolutamente nada, ni de medicamentos. Así que el día que se enfermen, llámeme solo para orar, porque de medicamentos no le voy a decir, no sé nada, literal. Y para mí ver lo de Pedro, es como que yo entrar en una junta de médicos donde están evaluando qué medicina es mejor para X enfermedad y yo decirles cuál es la mejor medicina. Y Pedro, siendo un inculto totalmente, le predicó a todas estas personas y todas se convirtieron, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? Pero llenos hasta rebosar. Cada área de nuestra vida, llenos del Espíritu Santo. Pues a esos que les arda el corazón, a los que les arda el corazón, de verdad, vengan aquí adelante y vamos a pedirle al Señor, llénanos Espíritu Santo, llénanos de ti. Yasmina cantaba antes y decía, milagros van a suceder, y yo lo creo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios, yo cuando veo las estrellas, cuando veo el firmamento y todo lo demás, digo, Señor, esto está a no sé cuántos años luz de distancia. Esto es una obra maravillosa, increíble. Y tú creaste todo eso, tú creaste cada átomo de mi ser, tú creaste cada molécula, todo lo creaste. ¿Habrá algo imposible para ti? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Y hoy le vamos a clamar y le vamos a decir, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos hasta rebosar. Queremos ser llenos de ti. Y para las personas que luego van a ver este video, te pido, Espíritu Santo, que tú te manifiestes allí donde ellas están, Señor. Que tú las llenes, Señor. Que puedan ver tu poder moverse en medio de ellas. Señor, que puedan ser esa luz a las naciones, esa luz, esa sal de esta tierra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos allí nosotros a cada uno clamar lo que arde en su corazón. Señor, te quiero a ti. Espíritu Santo, te quiero a ti. Quiero ser llena de ti, quiero ser lleno de ti.